lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia, orgullo, también conocidos como los pensamientos malignos. directamente desde el abismo del infierno. Hemos venido como ángeles custodios para acompañarlos a través de los relatos del purgatorio. El nuevo podcast disruptivo que nos dará una mirada profunda a ese mundo lleno de reflexiones. Donde se expiarán y aceptarán todos tus pecados. Solo si estás dispuesto a mirar más allá del paraíso terrenal. Para su deleite. Las voces de Andrés Casas, la mano de Dios, interpretando a Amenadiel. Y Laura Rincones, la muerte vestida de mujer, interpretando a Azrael. Presentarán ante ustedes microrelatos sonoros, historias viscerales. Y los guías de las virtudes opuestas, los cuales serán expertos temáticos que han vivido en carne propia los placeres y horrores detrás de cada pecado. Para que usted, como nosotros, se adentre en este abismo. Más allá de las tradiciones y el buen nombre, esta es nuestra realidad sin censura. Son nuestros relatos del purgatorio, un vicio que no te querrás perder. ¿Te atreves a conocer los deseos más oscuros de la humanidad? Acompáñanos en los relatos más lujuriosos del purgatorio. Directamente desde el abismo del infierno. Hemos venido como ángeles custodios para acompañarlos a través de los relatos del purgatorio. Para su deleite, las voces de Amenadiel, nuestro Apolo, el más diligente y sentimental, con un sentido de la justicia muy arraigado. acompañado de Azrael, nuestra Dionisia, la más fría y racional, aunque tiene su lado compasivo. Azrael, Dime, Amenadiel, ¿por qué siempre andas perdiendo tu tiempo viendo a los humanos? te sorprenderías. Son muy interesantes. Por ejemplo, mira a esa chica. Una esposa muy pulcra, con un estilo old money, pero aburrida de su vida monótona. Un día, cuando su esposo se encuentra de viaje, decide salir a escondidas, ir a una disco, como antes, como en los viejos tiempos. Sí, la he visto. Una mortal más, sucia, llena de deseos asquerosos. He intentado advertirle de sus errores, pero, como todos, no me ha escuchado. Un día, conoce a alguien y tiene una conexión disque increíble. Al final de la noche, entre risitas y charla, el hombre le hace saber que es un gift giver, uno más de sus inventos horribles. ¿Inventos? ¿De quién es Amenadiel? De la plaga humana. Pero, ¿sabes? Aunque ella como que no lo escuchó, no le prestó mucha atención por la cantidad absurda de alcohol que habían ingerido. Aunque, ¿sabes, Amenadiel? No puedo culparla. La mujer despierta al día siguiente, habiendo olvidado todo menos un único detalle. Él. Sus ojos, sus labios. Su aroma era irresistible. Pasaban los días y su imagen se hacía cada vez más clara en su mente. En las noches de soledad se tocaba pensando en este misterioso sujeto, cuyo nombre aún desconocía. Tú no cambias, Azrael. Siento un tono de placer en tu voz. ¿Qué quieres que te diga? Soy una romántica. Él era toda una obsesión embriagante para ella. Cada noche ante la ausencia de su esposo, regresaba a aquella disco donde lo conoció. Era cautivador. Ese hombre la enloquecía. Sí, lo noté. Luego de 2 semanas, vuelven a encontrarse. Ella lo ve y sus ojos tienen ese brillito absurdo, recordando todas esas noches que se profanó pensándolo. Él alza su cabeza y la ve con una mirada de sorpresa y una sonrisa de satisfacción. Sabe lo que viene después. Pero Amenadiel,
El deseo nos hizo esperar. Entre sudor, gemidos, rasguños, gotas de sangre, hicieron empañar las ventanas del hotel a unas cuadras de la disco, sin sospechar que estaban entrando en lo más profundo del infierno sin retorno. Ella se despierta somnolienta y al buscar sus brazos se da cuenta de que él ya no está. En su lugar encuentra una carta, trayendo a su memoria momentos de la adolescencia, cuando solía recibir muchas de varios pretendientes, despertando sensaciones que hace años no sentía. Mi querida Bugchaser, sé que la noche que pasamos juntos quedará grabada en ti, más adentro que tu corazón. El momento que vivimos lo repetiría toda la vida. Lástima que el hotel sea tan efímero como su tiempo. Pronto sabrás de mí y recuerda que siempre seré parte de ti. Gift Giver. Con una mezcla de sentimientos, entre desolada por su partida y excitada por la idea de volverlo a ver, toma sus cosas, va a recepción con la intención de pagar como de costumbre, quedando tan confundida como la recepcionista, ya que... Señorita, el señor ya pagó la cuenta. ¿Y le ha dejado algo? Ella esboza una sonrisa al ver el ramo de rosas blancas. Al llegar a su casa, la cual nunca ha sentido como un hogar, observa unas maletas en la entrada, sintiendo un desconsuelo al pensar que su marido volvió. Cuando entra a su habitación se percata de que faltan muchas cosas. En ese momento, entra un mensaje a su celular, el cual decía: He tomado la decisión de irme, llevando conmigo lo que me he ganado. Siento que ya no me ofreces lo suficiente y he decidido optar por mi crecimiento. Ten una feliz vida. No logro entender a esa especie tan desagradable. Sorpresivamente, en su cara se esboza una sonrisa luego de la partida de su marido, y a su mente vuelve aquella carta. Va y la busca a su bolso, más intrigada que la primera vez. Vuelve a leerla, percatándose de aquellos curiosos términos que su amante plasmó en ella. ¿Sentirá él la misma lujuria que yo? De allí que esa horrible curiosidad se apodere de ella al leer nuevamente. ¿Bugchaser? ¿Gift Giver? Ja. Ella corre con mórbida curiosidad. Todo aquello sonaba como una perversa propuesta, sin saber que ya era un fatídico hecho. En su pantalla aparece un nuevo extraño término para ella ¿Ruleta rusa? y una noticia de la ABC sería la encargada de darle la bienvenida a este infierno. La ruleta rusa del VIH, el juego del contagio en el que todos pierden. El objetivo de esta práctica es el contagio del virus. Participan los Bugchasers, los que los buscan, y los Gift Giver, los que regalan esta fatídica enfermedad. No puede ser. No, yo no puede ser. Yo no, por favor. El llanto y la desesperación invadió la enorme casa. La lujuria se convirtió en desesperación, el fugaz amor en desconsuelo, una ETS, una mujer como ella. Una mujer como yo. Entre el amor y el deseo, la lujuria en su máxima expresión. Descubre los secretos detrás de tus impulsos más oscuros, junto a la muerte en persona, en
Los relatos del purgatorio. Bienvenidos a Relatos del Purgatorio, el podcast que te llevará a los confines más oscuros y desconocidos de la ciudad. Hoy tenemos el placer de presentarles a Leonardo Correa, un docente, músico y escritor, cuyo trabajo te sumergirá en la cruda, dramática y a veces cómica ciudad de Medellín. Aunque él mismo considera que escritor es una palabra muy grande para describirse, Leonardo lleva 5 años inmerso en un proyecto literario que ha dado como resultado 2 libros, Extrañas conversaciones y La ciudad bonita historias, ambos basados en hechos reales y experiencias vividas. Este año nos presentará su tercer libro, Puta Vida, que promete ser su trabajo más provocativo hasta el momento. En este proyecto, Leonardo se enfoca en contar las historias de una ciudad clandestina, marginal y prohibida. Una Medellín que no es turística, la de las calles, antros y callejones, la del travesti, la prostituta, del indigente, del delincuente. Así que si estás preparado para adentrarte en el lado más oscuro y lujurioso de la ciudad, no te pierdas esta entrevista con Leonardo Correa. Preparados para escuchar uno de los guías de las virtudes opuestas. Nuevas sensaciones profundas vienen a tus oídos a través de los relatos del purgatorio. Buen día. un saludo desde el purgatorio por parte de Amenadiel, y Rafael, para la guía de nuestras virtudes opuestas. Leonardo Correa. ¿Cómo estás? Un saludo para todos, muy bien, muy contento de estar en este podcast y poder compartir un poco la experiencia de mis libros y de mis historias con todos los que lo puedan escuchar. Cuéntanos, ¿quién ha sido Leonardo por el paso en este mundo terrenal? Bueno, una pregunta ahí toda existencialista que ya me pusieron a pensar, como todo lo de hoy. Me están haciendo caer en cuenta de un montón de cosas que no. Pero bueno, básicamente el resumen podría ser una persona pues, que se ha dedicado al arte desde diferentes puntos de vista, de diferentes estilos, pasando por las artes plásticas, por la música incluso, y últimamente pues como en la parte literaria, tratando pues como de abordar temáticas, personajes e historias que desde mi punto de vista me resultan interesantes y que quizás pues no son como tan visibles dentro de la literatura de la ciudad. He sido una persona pues muy amante como de lo extraño, de lo marginal, de lo que rompe esquemas a nivel social, y creo que eso se ve reflejado en muchas de las historias. Bueno, Leonardo, cuéntanos un poco acerca de qué te ha parecido el relato de Lujuria. Pues me parece que es una apuesta interesante, pues me parece que es algo arriesgado, pues atreverse como a tocar ese tipo de temáticas o ese tipo de situaciones, convertirlas como en un tema de estudio, de comunicación, etcétera. Pero yo creo que de eso se trata, también se trata de atreverse a romper esquemas y atreverse a contar o hablar de lo que antes de pronto nadie lo ha hecho. Aunque si uno se pone a mirar a nivel histórico, la lujuria como tal siempre la han abordado, incluso desde el Marqués de Sade, pues que es uno de los escritores que de alguna manera, al menos a mí en lo personal, me ha marcado y me ha influenciado a nivel de literatura. Vemos como siempre el ser humano ha intentado aproximarse a este tipo de temáticas y ha salido mal. Evidentemente pues el rechazo, la crítica, la censura, etcétera, son parte fundamental de todo aquel que se atreve a hablar de este tipo de temas. Esperemos pues que este no sea el caso. Y hablando un poco de cómo romper los esquemas, ¿cómo hace Leonardo como para romper esos mismos esquemas o prejuicios que van muy asociados a la lujuria en sus narrativas y enfoques? Pues bueno, la verdad, les voy a ser muy sinceros, yo no soy muy consciente al momento de escoger ciertas temáticas, y gracias a, digámoslo, a esta entrevista, a este encuentro,
pude ser consciente de eso. O sea, caí en cuenta de que realmente ese tema de la lujuria dentro de mis textos, dentro de mis historias, está muy presente. Se los aseguro que no lo había hecho consciente. No era que yo fuera por ahí buscando intencionalmente ese tipo de historias o de personajes, etcétera, sino que en este momento pues caigo en cuenta de que realmente hay un componente muy fuerte y está muy presente en cada uno de los dos libros y en las historias pues que han venido resultando después de ellos. No sé, yo creo que más que buscar la lujuria, lo que yo busco es la realidad, esa realidad de la calle, esa realidad marginal, esa realidad que está ahí en la ciudad mientras que estamos cómodamente en nuestras casas, o viendo una película o disfrutando de una comida. Hay una realidad afuera, una realidad externa del indigente, una realidad del delincuente, de la prostituta, del travesti, que pues de alguna manera me gusta plasmar y me gusta pues como dejar retratada. Y evidentemente son personas que llevan sus impulsos sexuales a un nivel muy diferente del que podríamos llevarlo nosotros, porque digamos que ellos no están bajo ninguna regla moral o bajo ninguna regla religiosa, sino que ellos simplemente dan rienda suelta a todos estos impulsos. Pensando en esta entrevista, me acuerdo de una historia que aparece en uno de los libros, creo que es en el segundo, en La ciudad vomita historias, que me tocó verla de forma presencial. Y es la historia, yo saliendo, antes de vivir acá en Envigado, vivía en Prado Centro, que precisamente ese sector es un sector donde transcurre toda mi narrativa, y es una fuente de inspiración gigante por todo lo que pasa en ese lugar. Salía yo de mi apartamento temprano en la mañana, pues no sé, 5:30, todavía estaba medio oscuro, y habían dos personas, dos chicos, pues una chica y un chico, teniendo relaciones sexuales en público, pero no al escondido, no como escondámonos para que nadie nos vea, sino que lo estaban haciendo en plena calle, a la vista de todo el mundo. Incluso en la historia yo cuento que a mí me da la oportunidad de acercarme a ellos, mirarlos, incluso el chico me pregunta que si quiero participar, yo respondo que no, que yo simplemente quiero mirar, que mi función es contar las historias. Él me dice algo así como: usted no sabe lo que se pierde porque esta mujer es una cosa de locos, y yo le agradezco la invitación y simplemente me quedo mirándolos. Y yo decía, algo que para el resto de nosotros es tan íntimo, tan privado, y que entre menos vean mejor, pues para ellos no, ellos lo están haciendo acá en público, delante de todo el mundo. Evidentemente lo disfrutaron demasiado hasta que una señora, una viejita, se asoma de su balcón, hace un escándalo, llama a la policía, llega la policía, y para ellos pues termina en golpes y montarlos a una patrulla, a pagar una multa. Pues evidentemente no la van a pagar porque eran habitantes de calle. Y ese tipo de cosas, ahora preparando la entrevista, pues caigo en cuenta de que si hay una búsqueda, digámoslo, no intencional, sino más bien consecuencia de esa realidad callejera que está presente, y la lujuria y esos límites que se rompen del comportamiento humano está presente en casi todas las historias y personajes. Entonces, Leonardo, cuéntanos más acerca de cuál sientes que es esta conexión entre los pecados, la lujuria, con tus relatos. Cuéntanos cómo lo presentas en tus libros. Bueno, pues como te decía en la respuesta anterior, yo creo que más bien eso es más que una búsqueda mía, más que algo intencional, es como un encuentro que yo tengo de forma casual. El primer encuentro que podría mencionar para conectarla con esa pregunta, me pasó de una forma muy simpática. Imagínense que yo estaba buscando una historia precisamente de una señora que era fanática religiosa. Alguien me escribió por el Messenger, porque como pues ya la literatura era pública, yo publico normalmente en redes sociales, mucha gente me escribe y me dice: Leo, te tengo una historia, a un personaje que te puede interesar, puedes ir a entrevistarlo. Yo llegué a esa casa de esa señora buscando una historia de una fanática religiosa, porque me parece también interesante mirar esos otros extremos, no solamente desde lo sexual, sino en otro tipo de cosas. Yo llegué buscando una historia de una señora muy, muy fanática y me la encontré. Me encontré la historia, la casa totalmente llena de cuadros religiosos, la señora con una mentalidad frente a lo prohibido a nivel sexual muy fuerte, a tal punto de que ella me cuenta que
que ella no quiere tener relaciones ni sexuales ni sentimentales con hombres, porque para ella el hombre como tal es la representación del pecado. El hombre es la representación de todo lo malo, entonces ella en su deseo de agradarle a Dios y de cumplir como todas las reglas religiosas, se abstiene de tener relaciones con hombres. En plena conversación entra uno de sus perros, un perro grande, y en medio de la entrevista la señora empieza a acariciar el perrito, normal. Yo también lo vi, lo miré, un perro muy bonito, grande, y la señora empieza a acariciar el perro, y en medio de la entrevista, de las preguntas que yo le hacía, hubo un momento en el que la señora empezó a acariciarlo, pero de la caricia normal que todos podríamos tener con nuestras mascotas, la señora empieza a masturbar a su perro, delante de mí. Obviamente en ese momento hay un impacto, yo paro la entrevista, la señora me dice que si le molesta, yo en ese momento tengo que actuar o como una persona normal o como mi papel de escritor o de persona que está investigando. Obviamente me impactó mucho, pero yo le permití que siguiera, porque entendí que ahí había una historia, incluso mucho más trascendental que la que fui a buscar. La señora me cuenta que ella todos los sábados juega con sus perros. El concepto de jugar es que la señora, una señora solitaria de más o menos unos 45 años de edad, completamente entregada a la religión y que tiene como ética, como condicionamiento que no tiene acceso sexual ni sentimental a un ser humano, lo tiene con animales. Y ella todos los sábados en la tarde se unta una crema afrodisíaca para el animal, para que los perros de ella, creo que son 3, aparecen en mi primer libro, una señora, la historia se llama Una señora solitaria, amante de los animales, se unta la crema y los perros, dos perros que tiene grandes, la buscan sexualmente y ella accede a tener relaciones con los perros. Entonces ahí, en ese primer momento, en esa primera historia, yo dije, aquí hay una conexión muy fuerte, muy muy compleja entre lo religioso, entre lo prohibido, entre el tabú, etc. Y la segunda historia, el segundo relato que yo creo que puede servir profundizar sobre esa pregunta que tú me haces, aparece en una historia del segundo libro. Es una historia que básicamente cuenta a una señora también que ayuda en la iglesia. Es una señora muy devota que ayuda en la iglesia y dentro de las funciones que ella tiene es limpiar como no sé cómo se llama esto exactamente, como las estatuas de Semana Santa, ¿cierto? Lo que sacan en Semana Santa, y ella los limpia, los mantiene muy aseados y los organiza. Y en una ocasión ella me cuenta que estaba organizando las estaba limpiando, las estaba adecuando porque ya venía Semana Santa, y que ella en medio de la soledad del lugar, pues donde estaban guardadas las estatuas, ella empieza a limpiarla, y llega un punto en el que el torso, porque también la religión idealiza el cuerpo humano, ¿cierto? Tú miras el cuerpo de Jesús, el cuerpo de algunos santos, etcétera, algunas figuras religiosas, y es un abdomen marcado, es un cuerpo idealizado como de gimnasio, como que si ellos, aparte de hacer milagros y salvar el mundo, pues se dedicaran a entrenar en el SmartFit de la época, etcétera. Y ella dice que ella sintió algo muy fuerte, que ella hace mucho tiempo no tenía ningún tipo de excitación, y que cuando estaba ahí en esa soledad, en la parte baja de la iglesia donde estaban guardadas las figuras, ella no se aguantó y empezó a acariciar con deseo el torso de porcelana o de no sé cuál será el material exactamente, empezó a acariciarlo y empezó a masturbarse delante de las estatuas, producto de la desnudez de las estatuas. Lamentablemente para ella llegó el sacerdote, la descubrió como, oiga, ¿usted qué está haciendo ahí? Y se genera una cosa que va de lo cómico a lo enfermo, a lo patológico, y no sé qué cosas más podrían entrar ahí, pero mira que sí hay demasiadas, y podríamos seguir aquí poniendo ejemplos que gracias a la entrevista me haces caer en cuenta de que sí, hay una conexión muy marcante entre la lujuria, la religión, lo prohibido y lo tabú en mis historias. Incluso hablando un poco de eso, el tema de la moral y la ética frente a la lujuria, pues acabas de mencionarlo. ¿Qué papel tan importante juega o crees que juegan, aunque no te hayas dado cuenta, frente a tus historias? Sí, efectivamente, yo no sabría decir exactamente cuál es el papel. No sabría decirte si yo lo que hago es poner en evidencia una hipocresía moral que hay a nivel social,
o me encanta que la gente rompa esos esquemas, o antes yo lo pongo como en una, como no sé, como en un juicio, miren, esto es lo que pasa, pues para que cada uno saque sus propias conclusiones. Para responderte a esta pregunta, pues podría tomar de referencia una historia que aparece en el primer libro llamada Un estudiante de medicina con extraños placeres. Tuve la oportunidad de entrevistar a un chico no sé, como de cuarto o quinto semestre de medicina de acá de la ciudad de Medellín. Obviamente pues el tipo me pide que cambie el nombre, que algunos detalles pues para evitar complicaciones legales, y el tipo me contaba que estaba en una práctica de, no me acuerdo la materia exactamente, pero en todo caso la práctica era que el tipo tenía que ir a la morgue, al anfiteatro, no sé cómo se llamará acá, y el tipo tenía que pasar un tiempo mirando cosas muy básicas. O sea, el tipo lo que tenía que hacer era tomar como la temperatura, cambios en la piel, o sea, cosas muy, muy insignificantes, pero el tipo tenía que pasar desde las 6 de la tarde desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, solo en ese espacio, recibiendo pues los muertos del día, lo que llegaran, y le aplicaba pues ese procedimiento muy básico a todo. Resulta que en una de esas noches que el tipo estaba ya solo, cumpliendo pues con su parte académica, llega una chica, le traen una chica, la chica se había suicidado. Él dice que según pues, visualmente no tenía ningún efecto, no se veía ni morado, ni sangre, ni nada, porque había sido como con pastillas o veneno, no recuerdo bien. En todo caso, él la describía como dormida, como una mujer dormida, ahí en la camilla, ¿cierto? En la camilla, y él estaba solo. Y él me decía, yo normalmente no he sido una persona que haya roto mis límites. Yo soy una persona católica, religiosa, mi familia. Nunca me había dejado llevar por ningún tipo de impulso. Y según él, pues tenía unos valores y una moral muy fuerte. Pero llega ese momento límite en el que todos esos valores y toda esa formación, digámoslo, pasan a un segundo plano, y es el ser humano enfrentándose a su propio instinto, a ese instinto y a ese deseo que normalmente todos o reprimimos o canalizamos de una forma menos escatológica. Entonces el tipo tiene a una chica desnuda, muerta frente a él, frente a la soledad de un contexto, porque allá no pueden haber cámaras, no pueden haber nada, pues como por respeto al procedimiento que ellos practican, y estuvo solo con ella. Entonces él me decía, yo tuve que tomar una decisión frente a hacerlo o no hacerlo. Nadie influyó en mí, solamente yo y mi moral y mi deseo y mi impulso. Y el tipo me dice que cuenta en la historia que accedió a la chica. O sea, él empieza a tocarla, empieza a acariciarla de una forma, digámoslo, entre tímido y respetuoso, y también, como él me contaba, que sentía miedo porque estaba frente a un cadáver y lo que puede pasar, ¿cierto? Desde lo paranormal hasta las enfermedades o lo que sea. Y el tipo empieza a acariciarla, empieza a tocarla, y él dice que llega un momento en el que ya él no se controla, y esa sensación de poder sobre un cuerpo frágil, sobre un cuerpo vulnerable, que le dio una sobredosis de placer que él nunca había experimentado con ninguna otra relación sexual, con ninguna otra pareja. Aclaro, era un chico que había tenido relaciones sentimentales, sexuales, en diferentes formas, y el tipo accede sexualmente a esa chica muerta. Entonces, frente a esa historia, uno dice, ¿cuál es ese límite de la búsqueda del placer? ¿Cuál es esa vocecita interior que nos dice, hágalo o no hágalo? ¿Y en qué momento todos de alguna forma nos podríamos ver involucrados en algo, no necesariamente así, pero sí romper nuestros propios límites morales para poder satisfacer ese placer? Ahondemos más en el tema. ¿Cómo crees que la lujuria afecta a las relaciones personales y la intimidad? Ok, bueno, yo creo que hay algo que es importante aclarar, y es que aplica no solamente para la literatura, sino para el arte en general. Lo que nos gusta en el arte, lo que nos encanta en el arte, no necesariamente nos tiene que gustar en la vida personal. Es como que si el ser humano tuviera la capacidad para hacer esa diferenciación entre lo fantástico del arte, lo irreal del arte y lo que pasa en nuestra vida cotidiana. Imagínate que esta pregunta la voy a contestar desde una historia, de una entrevista
que hice para el primer libro, llamada Conversaciones con una ninfómana. En el imaginario colectivo, sobre todo de nosotros los hombres, que a veces somos tan básicos, tan primarios para pensar y para actuar también, estaría la idea de que lo mejor que nos podría pasar sería encontrarnos con una chica ninfómana, porque dentro de nuestra mente infantil e inocente está la idea de que la chica ninfómana pues va a querer todo el tiempo sexo y nosotros también, y nada más alejado de la realidad. O sea, la chica sí va a querer todo el tiempo, pero nosotros como hombres no sabríamos, no podríamos, no estaríamos en capacidad física para poder responder a ese deseo, porque cuando yo hablaba con esta chica, ella me decía que era algo totalmente incontrolable y que ella en algunos momentos, que ella permanentemente se tenía que estar haciendo pruebas porque era tan extremo a la necesidad de esta chica, una chica joven, que en cualquier momento, con cualquier lugar, ni siquiera era el tipo que le resultara sexy o interesante o no, era simplemente como una necesidad que había que calmar ya, en el momento, sin importar las consecuencias de salud, sin importar absolutamente nada. Ella me describía su condición y yo de verdad sentía mucha pena por ella, porque de verdad lo contaba con tristeza, no es como alejado totalmente del morbo y del glamour que de pronto, repito, como sociedad le podemos poner a una condición como estas, sino desde la enfermedad, desde lo patológico y desde lo que definitivamente puede arruinar una vida. Entonces ella me decía, yo por ejemplo no puedo tener novio, yo por lo menos no puedo tener una pareja, porque aunque quisiera respetarla y aunque de verdad mi condición moral sería no engañarla, pues mi condición biológica y mental es que necesito satisfacer mi deseo sexual con el que sea, cuando sea y como sea. Y yo le decía, ¿y no te da miedo de una enfermedad, de un SIDA, de alguna enfermedad venérea? Y ella me decía, sí me da miedo, pero es que no puedo parar, no puedo calmar. Entonces, claro, vuelvo y repito, la industria, la sociedad, las redes sociales se han encargado como de elevar a una categoría muy glamurosa esto de la lujuria, ¿cierto? Pero ya cuando uno lo vive, cuando ya uno ve situaciones tan complejas como esta, uno sí se da cuenta de que, listo, en la literatura funciona, en el arte funciona, en las películas funciona muy bien, pero yo creo que para la gran mayoría de nosotros, para nuestra vida personal, sí lo que se requiere de alguna manera es una forma más controlada, una forma más sana, una forma más equilibrada, no por eso menos creativa, de vivir la lujuria, de vivir toda la sexualidad, porque de verdad sí puede traer muchas complicaciones. ¿Crees que lo has visto todo? Piénsalo de nuevo. Descubre los secretos más perversos de los pecados en los relatos del purgatorio. Y basándonos pues como en todo eso y los relatos, y sabiendo pues que eres docente, ¿cómo haces para transmitirle a tus alumnos este tipo de información sin que caiga como en esos aspectos de que te pueden tachar quién sabe de cuánta cosa, pero que la información la tengan? Ok, pues mira, la verdad yo he tratado, pues fracasé evidentemente, de separar pues como las dos cosas, de separar la producción literaria y mi labor pues como docente. ¿Por qué separar? Porque creo que son dos cosas que pues, sí, son caminos distintos a nivel profesional, pero pues por todo el tema de las redes sociales, por todo el tema de que todo el mundo termina dándose cuenta de lo que tú haces y de lo que tú eres, para bien o para mal, pues inevitablemente en cualquier espacio educativo donde yo me muevo, la gente termina, los estudiantes terminan, profe, es que usted tiene un libro, es que usted escribe. Entonces también me parece como algo absurdo como censurarlo y como ocultarlo, sino sí, claro, yo escribo, mire, estas son mis historias, siguen en redes sociales, y yo creo que es también la forma como te acercas a ellos, ¿cierto? Como te acercas a contarles a ellos lo que tú escribes. He tenido casos muy particulares que, por ejemplo, los mismos estudiantes llegan y me dicen, profe, que si le puede mandar un libro a mi mamá. Y yo, ¿tu mamá sabe de qué se trata el libro? Es que sí, profe, mi mamá lo sigue en redes sociales y nos gusta mucho y nos sentamos a leer las historias. Entonces ese detalle me parece a mí genial, porque de todas maneras son dos generaciones diferentes entrando en contacto con una realidad. Y
en algún pequeño caso, pues que no, casi no lo he tenido, pues cuando ha habido de pronto, profe, ¿y usted por qué escribe eso? Yo simplemente hago la aclaración que yo no me invento nada, que esto no es producto de mis fantasías o de mis perversiones más profundas y que me estoy desahogando aquí, sino que es una descripción de una realidad, que tal vez si ellos se escandalizan por las historias que yo cuento es porque de alguna manera les hace falta más vivir la calle y vivir la ciudad y no es obligatorio que lo hagan, pues cada uno puede vivir en la burbuja de realidad que quiera. Y mis historias más bien son como una puertecita, bueno, denle una miradita a esa realidad de la ciudad de Medellín, denle una mirada, no solamente a una realidad sexual, hago la aclaración, aunque en esta entrevista, vuelvo y repito, me estoy dando cuenta de que hay un componente muy fuerte en mi literatura sobre esto, pero también hay un componente violento, un componente paranormal, que me interesa mucho abordarlo también en mis historias, hay un componente dramático en las historias, entonces yo creo que es eso, es como permitirle a ellos que se acerquen a esa realidad. He tenido en algunas ocasiones, me han invitado a colegios, por ejemplo hace poco estuve acá en un colegio en Envigado, en el MUA, Manuel Uribe Ángel, me invitaron a dar una charla sobre los libros y también era ese reto, cómo me acerco a una comunidad en su mayoría menores de edad, con este tipo de historias que repito, no solamente desde lo sexual, sino desde otros contextos de ciudad, representan evidentemente temáticas muy fuertes, pero sale muy bien porque yo creo que si uno sabe manejar estos temas y adaptarlos a la población desde el respeto, no desde la censura, sino más bien desde el respeto por la edad y por lo que ellos son, puede salir muy bien y puede terminar en un factor de reflexión y de análisis social muy interesante. Yo tengo una curiosidad frente a todo lo que ya nos ha contado. Dale. Dicen que el que no busca no encuentra. Por ejemplo, ¿usted considera que o ha sido suerte o usted ha buscado encontrar estas historias que ha plasmado en sus libros? Ok, mira, esa pregunta siempre me la hacen mucho y también la complementan un poco como, ¿y usted cómo hace para que le cuenten las historias? Porque, por ejemplo, a ver, mi producción literaria básicamente son dos. Extrañas conversaciones, que es un libro del 2020 en el cual yo entrevisté a 25 personas y 25 personas que me contaron cosas muy profundas, muy íntimas e incluso en alguna ocasión pues que los podría comprometer legalmente a ellos. Y en el segundo libro, La ciudad vomita historias, ya el formato narrativo cambia, ya no es pregunta-respuesta, sino que es más bien la crónica. Y son historias y con conversaciones complejas que definitivamente uno dice, bueno, ¿y cómo es que pasa eso? Incluso a veces la gente no cree que pasan y más bien cuestionan como, bueno, ¿esto es verdad o es una ficción tuya? Y tengo que decir que no, que todas son verdad. ¿Cómo resultan esas historias? ¿Cómo llego yo a ellas? Pues miren, básicamente es porque viví 4 o 5 años en el centro de Medellín. Yo toda mi vida he vivido acá en Envigado, pero tuve una temporada que me fui a vivir al centro de Medellín porque estaba iniciando ese proceso de escribir y quería realmente estar ahí en el lugar de los hechos, y me fui a vivir al barrio Prado Centro, un barrio con una realidad social muy compleja. No quiero pues entrar aquí a satanizar ningún espacio de ciudad, pero realmente es una realidad difícil. Entonces el estar ahí en esos espacios, en el transitar cotidianamente por ellos, inevitablemente sí o sí te pone en contacto con las historias. Yo incluso en alguna entrevista decía que las historias a veces me llegaban a domicilio, y literal el a domicilio, porque en el balcón, en el apartamento donde yo vivía ahí en Prado, las historias me pasaban ahí al frente, o sea, simplemente era asomarme al balcón y ahí abajo pasaron 2 o 3 de algunas de las que están registradas en este libro. Para poder entrevistar a las personas, para poder acceder a este tipo de contenido, yo creo que hay que tener una mezcla de, si hay un riesgo, evidentemente hay un riesgo. Por ejemplo, para el primer libro me tocó entrevistar a un personaje llamado Estrellita. Estrellita es un travesti, o era un travesti que vivía en la calle del SIDA. La calle del SIDA es el sector aquí en Medellín conocido como Barbacoas, que queda justamente al lado de la iglesia metropolitana, y lo fui a entrevistar y él me pedía que para poderlo entrevistar teníamos que subir al lugar donde ella trabajaba, que era una piecita, también vivía ahí, hacía de todo en ese lugar,
Entonces yo decía, bueno, yo estoy aquí a esta hora, eran como las 5 de la mañana, era un riesgo alto porque yo no sabía qué podía pasar. Sin embargo, en momentos así lo que más predomina en mí es como ese deseo, bueno, yo quiero leer, es como una adrenalina, ¿sí? Es una adrenalina que se genera por esa curiosidad. Entonces subí donde ella, nos entrevistamos, le hice pues todas las preguntas, me contó toda la historia bastante fuerte de ella, y en medio de la entrevista ella saca una jeringa, pero no una jeringa de normal, pues como las inyecciones, sino que era como una jeringa para caballos, que según ella era como el arma que ella que utilizaba en defensa, porque obviamente es un contexto muy violento donde a ella les toca defenderse, y saca la jeringa, me la muestra y me dice algo como, o tenemos sexo o te mato. Yo pensé que estaba charlando, porque veníamos de un muy buen momento, pero ella efectivamente no estaba charlando, ella entró en un estado producto de la droga, porque en ese contexto social hay varios tipos de travesti, y ella era el travestino, allá están las divas, que son travestis de un estrato alto, supremamente costosas, con operaciones, etcétera, pero también hay otro tipo de travestis dentro de la cual se encontraba Estrellita, que era mucho más marginal, ya rayando con lo indigente, y consumían permanentemente pues droga, y ya entendí yo que ella no estaba jugando, sino que de verdad quería hacer eso, o sea, o quería tener sexo conmigo o quería matarme. Y yo le dije, no, pues ninguna de las dos, vos sabes que yo vine aquí a entrevistarte. Se enojó horrible, empezó como a tirar las cosas, y en una de esas de tirar las cosas se le cayó la jeringa, y yo aproveché para salir corriendo de la habitación. Entonces yo era corriendo a las 5:15 de la mañana por plena calle del SIDA o Barbacoas, como se conoce oficialmente, y hay una sensación muy fuerte de riesgo, pero también de adrenalina. Varios meses después o años después, cuando hice la presentación del libro, la editorial me consiguió un lugar en esa misma zona, en un bar llamado Divas. Hicimos la presentación, yo conté la historia de Estrellita, conté que la había entrevistado, no sé qué, y uno de los chicos que asistió a la conferencia, la presentación del libro, me dijo que a Estrellita la habían matado, y que la habían matado de una forma muy fuerte. Yo le pregunté qué le pasó, y según él, ahí cerquita pues de donde estábamos, la habían matado con la misma jeringa. Y así te podría contar situaciones de riesgo, por ejemplo con La Bruja, que fue una de las que más me marcó. Sé que no tiene que ver con la lujuria, pero hablando de cómo consigo esas historias, esa por ejemplo fue una experiencia súper fuerte. Soy un tipo muy escéptico y un pensamiento muy científico, muy escéptico frente a muchas cosas, pero hay cosas que uno todavía no se explica, y precisamente por conseguir esas historias y por conseguir la entrevista con esta señora, termina uno metido en cosas que jamás en la vida me imaginé que podría llegar a ser. Leo, como ya sabes, nuestro podcast se llama Relatos del Purgatorio, así que cada uno de nuestros episodios es un pecado. ¿Nos quieres dar un abrebocas de esa historia de la bruja? Pues mira, Laura, esa historia, siempre cuando hay una presentación del libro o algo, siempre la gente me pregunta por la historia. Pues los que han leído el libro me preguntan por esa historia, porque se nota de inmediato que yo en la historia, se nota de inmediato que yo en todas las historias de ese libro me dejo llevar y cuento cosas con detalle y etcétera. Pero cuando llego a la gente, cuando lee el de la conversación con la bruja, siente de inmediato que hay como una censura y como que me frena. Entonces la gente, bueno, cuente pues, ¿qué fue lo que pasó? Yo lo que le digo a la gente es, vea, yo soy una persona muy escéptica frente a todo lo que tiene que ver con este tipo de creencias. Sin embargo, me pareció interesante incluir dentro de mi proceso investigativo para entrevistar a este tipo de personajes a una bruja, o lo que se consideran ellos como parapsicología. O sea, tú vas caminando por todo el centro de la ciudad y te entregan unos papelitos, algo que dice como ligo a su ser querido o le amarro a su ser querido. Entonces a mí siempre me causó mucha curiosidad eso. Bueno, ¿y qué es? ¿Qué hay detrás de tanto papelito que te entregan por toda la avenida de la playa? Entonces me metí a hacer el proceso investigativo y me fue mal. La verdad salió muy mal, y a veces la curiosidad tiene su precio. Pues les contaba anteriormente lo del susto, pues como enfrentarse a Estrellita, pero en este caso, aunque no hubo violencia física realmente, pero sí vi cosas y pasaron cosas que hasta el día de hoy, Laura, todavía no me puedo explicar bien cómo y qué.
El proceso duró con la bruja, duró varios meses, me gasté un montón de plata. Empecemos por ahí porque las asesorías, como ellas las llaman, las consultas, porque ella habla de consulta y uno es el paciente, ¿cierto? Ese es el término correcto para la parapsicología. Se demoró varios meses y en cada encuentro, en cada consulta, ella me ofrecía un poco más y me permitía como de alguna manera demostrar un poco más, me ponía tareas que, como yo digo aquí en el libro, unas las cumplí, otras no las cumplí y otras no las contaré jamás porque es una experiencia que realmente ahí es donde uno dice, ¿por qué carajos termina metido en esto? Terminar, por ejemplo, en un cementerio, ¿cierto? Haciendo una novena de las ánimas del purgatorio, una novena que venden justamente al frente de donde es el centro, digámoslo, de consulta, y en toda la avenida de la Playa, en la iglesia de San José, te vende, es una cosa, volvemos con lo religioso, volvemos como con esa contradicción. Entonces, una novena que supuestamente es para hacer el bien, pero esa misma novena que es para hacer el bien, pues termina también como un instrumento para hacer el mal y como para abrir puertas o abrir dimensiones que obviamente desde la lógica no se pueden explicar. Entonces, en esa entrevista, lo que te puedo decir, Laura, es que vi cosas en el proceso de la entrevista, que vuelvo y te repito, duró varios meses, vi cosas que todavía desde mi pensamiento escéptico no logro explicar cómo fue que pasó. A partir de esa entrevista, puede ser coincidencia o no sé qué, pero un montón de situaciones extrañas y a nivel económico, a nivel sentimental, a nivel profesional empezaron a suceder, una especie de racha de mala suerte. Y vuelvo y te repito, tareas que definitivamente yo jamás en mi vida cotidiana haría, porque no soy de ese tipo de prácticas ni nada, pero por esa misma curiosidad que te va arrastrando y compruebe y mire y metas y vayas hasta allá, es que terminas haciéndolo. O sea que el que busca encuentra. Exactamente. Y a veces lo que encuentras no es tan agradable. Yo creo que este tipo de literatura, si esto tiene un valor, no sé exactamente cuál sea el valor literario que pueda tener, pero si hay algo es atreverse a contar esas historias que son difíciles de encontrar y que, vuelvo y te repito, a veces la gente no cree que son reales, pero que yo que las viví o que me las contaron de fuente pues así totalmente segura, etcétera, pues sí puedo decir que sí pasan, e incluso es una realidad que pasa más cercano de lo que nosotros creemos. Bueno, Leonardo, para finalizar, ¿qué te llevas de esta entrevista? ¿Qué me llevo de la entrevista? Bueno, de esta entrevista, se los decía ahorita antes de comenzar la entrevista, que siempre cuando hay una mirada externa sobre lo que tú haces, en este caso sobre lo que yo escribo, es muy interesante porque yo por lo menos escribo todos los días. Yo todos los días escribo, sea porque vaya a terminar convertido en un libro físico o porque simplemente va a estar montado en mis redes sociales, y es algo muy compulsivo, escribir, publicar. Y yo necesariamente no soy muy consciente de las temáticas. Claro, tampoco quiero jugar al inocente, sí tengo una responsabilidad y sí tengo, digámoslo, unos puntos claves y unos lugares donde voy y busco las historias y sé que más o menos puede pasar. Sin embargo, aclaro que cuando llega una mirada externa, en este caso ustedes para la entrevista, para el podcast, te hacen ser más consciente y te hacen ser darle como una visión más profunda a lo que tú haces, y quizás de este tipo de entrevistas salgan cosas más puntuales que más adelante uno las pueda explotar de una forma más consciente. Por ejemplo, esa conexión entre lo religioso, entre lo prohibido, entre lo moral. Realmente no era muy consciente, yo simplemente lo escribía, pero mirando, haciendo como un rastreo rápido de los personajes y de las historias, sí, hay un interés muy profundo en eso, y tal vez si a uno no le hacen esas entrevistas, pues uno no es tan consciente de lo que hace y exactamente por qué lo hace. Entonces yo creo que puede resultar algo muy positivo cuando llega una persona y te pregunta sobre lo que tú haces y te da un punto de vista diferente sobre lo que tú haces, porque eso le abre un panorama diferente a tu literatura. Bueno, Leo, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros el día de hoy. Nos gustaría seguirte teniendo en el podcast. Muchísimas gracias por tu participación. Esperemos que la hayamos pasado muy bien.
La verdad es que han sido relatos bastante ligados a lo que tenemos nosotros como nuestro proyecto. Te agradecemos un montón por compartirlo con nosotros, por darnos como un panorama un poco más amplio de incluso muchas más historias. No sé si te gustaría recordar el nombre de tus libros para que también los tengan en cuenta dentro de nuestro podcast. Y cómo conseguirlos, por supuesto. Bueno, primero que todo, pues agradecerles porque de verdad tener la oportunidad de compartir las historias, y vuelvo y repito, tener la posibilidad de caer en cuenta de cosas que uno no es totalmente consciente, se produce gracias a esto, a este tipo de preguntas, a este tipo de cuestionamientos. Entonces eso es demasiado valioso para mí. Lo otro es invitarlos a que me sigan de pronto por redes sociales si les gusta pues este tipo de temáticas. Yo aparezco principalmente en Facebook y en Instagram como Leonardo Correa Restrepo, y ahí semanalmente estoy publicando historias. En este momento estoy, digámoslo, finalizando el proyecto de La Ciudad Vomita Historias, que es mi segundo libro. El primer libro se llama Extrañas Conversaciones, tiene 2 ediciones, salió bajo la editorial Fallidos Editores de la ciudad de Medellín. Libro ya agotado, ya pues no quedan ejemplares de este libro hasta donde tengo entendido. El segundo libro es La Ciudad Vomita Historias, y es el libro pues que estoy, digámoslo, terminando de promocionar, y en el cual la gente puede todavía encontrar en redes sociales historias semanales, no las mismas del libro, porque es un proyecto. El libro, digámoslo, es como el resumen de las mejores historias del proyecto de investigación, pero obviamente el proyecto va mucho más allá de las que se publican en el libro. Entonces semanalmente en el Facebook aparece 1 o 2 historias que la gente puede seguir, obviamente pues ver, leer y compartir de forma gratuita. Los libros pues se consiguen directamente por ahora conmigo. Repito, del primero, que es Extrañas Conversaciones, ya no quedan copias, y del segundo libro, que se llama La Ciudad Vomita Historias, me quedan en este momento 4 o 5 copias, por si de pronto alguien que esté escuchando el podcast le interesa, pues me puede contactar por redes sociales y podemos mirar por la forma de conseguirlo. Tengo también de pronto hay algunas grabaciones en Spotify de algún podcast también de la editorial, por si las quieren escuchar también en audio, narraciones pues de las historias. Y creo que próximamente, pero todavía es un proyecto en proceso, también voy a empezar como con la realización de videos, que me parece pues también interesante que la gente pueda verlo en otro formato. Y nada, pues espero pues que les sigan gustando las historias. Recuerden que son historias 100% reales de la ciudad de Medellín, del centro de Medellín, historias que me pasaron o que me contaron o que yo vi en algún momento cuando estuve investigando todo este proceso. Entonces nada, es una ventanita para que le den una mirada a esa otra realidad, a esa otra Medellín que puede ser invisible para muchos de nosotros. Los relatos del purgatorio. Advertencia. Este podcast no es apto para corazones débiles. Entra en el infierno de los pecados en Los relatos del purgatorio.